Lucas 23, vamos a leer los versículos del 26 al 49, o sea, 26 a 49, Lucas 23. Y dice así la palabra del Señor: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridlos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo que estaba mirando, y aún los gobernantes, se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Una vez más, en este mes, propusimos ya desde el principio del mes hablar sobre este tema, no solamente este fin de semana, sino todo el mes, ¿por qué no? Lo hemos hecho con Navidad, ¿no lo vamos a hacer ahora en este tiempo? Por supuesto que sí. Así que voy a tocar el tema de las 7, no digo 7 palabras, porque creo que no son palabras, son frases. Así que yo le llamo las 7 frases de Cristo en la cruz. Pero no os preocupéis, el mensaje va a durar menos de 3 horas, así que, y no miento, va a durar menos de 3 horas. Bastante menos. Pero yo no creo que haya ningún pastor o predicador que no haya predicado alguna vez o muchas veces, incluso cada año, nosotros no lo hemos hecho así, pero sobre este tema, sobre las 7 palabras o frases. Es un tema recurrente y clásico y por supuesto necesario también para esta época y para cualquier época del año. Pero yo quisiera, antes de nada, entrar
como preámbulo, como introducción, quisiera que viéramos la importancia del número 7 en las Escrituras. Posiblemente muchos lo saben. Pero empezamos a ver 7 semanas. Y por cierto, antes oré y no me he equivocado. Para el mundo hoy es el último día de la semana, pero en la Biblia es el primer día de la semana, porque se reunían los creyentes el primer día de la semana, que era precisamente domingo, ¿vale? El último día de la semana para los judíos era el sábado, pero el primero de la semana para los resucitados, para los que creen en Jesucristo como resucitado, es el domingo. Ahora bien, 7 días en la semana. Voy a intentar ir rápido con esto para no entreteneros mucho, pero que lo tengamos en cuenta. En la naturaleza tenemos 7 colores básicos y 7 sonidos en la música. Y fíjate tú que con 7 sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cuánta música se habrá creado en toda la historia? Y a menos que haya intención, no se repite. Porque el número 7 nos habla de algo completo. Tengamos esto en mente, ¿vale? 7 días en la creación. 7 veces dijo el Señor que tendría castigo a aquel que se metiera con Caín. ¿Por qué no 6, 5, 4, 9, 10? Eran 7. 7 espigas y 7 vacas. Soñó por 2 veces, también por los cereales, ¿no? A Faraón, ¿da? Quien José le explicó lo que significaba. 7 vueltas a la ciudad de Jericó. 7 vueltas. 70 veces 7 las semanas de Daniel. Muchos 7 ahí, ¿no? 7 diáconos en el libro de los Hechos. 7 iglesias a las que Pablo escribió. 7 iglesias locales. Romanos, Gálatas, Efesios, Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. 7. 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué no 8 o 9 o 5? 7 candeleros vemos en el libro de Apocalipsis. 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 cosas nuevas. Muchos 7, ¿no? La pregunta tiene que ser al final, ¿y por qué tantos 7? Si en la Biblia no hay casualidades, entonces esto no puede ser una casualidad. ¿Por qué el Señor dijo 7 frases? Pudo haber dicho 5, 4, 6, 9, 18, dijo 7. Pudieran haber sido cualquier otro número. Ahora, he dividido este mensaje en 2. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con la segunda parte de estas 7 frases. Yo sabía que no ibais a esperar 2 horas, así que 1 hora para hoy y otra para la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero es algo que me llamó la atención. La primera parte, por ejemplo, vamos a tomar cuando Dios dio la ley. Se divide en 2 partes. ¿Se acordáis que llevaba 2 tablas? No sabemos cómo las llevaba, la pintan una en cada lado porque es lo más normal. Y además aquella piedra, aunque fuera pequeña, pero tendría que pesar un poco. Pero a lo mejor las llevaba las 2 en la misma mano, eso no lo sabemos. Pero eran 2. Posiblemente, como está dividido naturalmente los 10 mandamientos en 2 pedazos, porciones, intenciones, pues lo vemos ahí y lo voy a leer rápidamente y no lo voy a hacer textual, pero la primera parte de los 10 mandamientos tiene que ver, digo tenía, pero sigue teniendo, tiene que ver con Dios, los hombres con relación a Dios. La segunda parte tiene que ver con Dios con respecto a los hombres, para nosotros, respecto a Dios y para nosotros. ¿Por qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí, a los hombres hacia Dios, ¿de acuerdo? No te harás imágenes, etcétera, ni te inclinarás, ni las honrarás,
Segundo mandamiento. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Con qué tiene que ver eso? Con Dios. Pero el quinto, ¿alguien sabe cuál es el quinto? No os confundáis, los católicos lo han movido eso a su conveniencia y lo ponen el cuarto. Y luego el de no codiciarás lo ponen 2 veces y así quedan los 10. Porque tenían que omitir el segundo, no te harás imagen. Entonces tienen que quitarlo y luego tienen que añadir, pues si quedaría cojo, 9. No, 9 eran 10. No, pues ya tenemos 10. Pero no es correcto. Si lo lees en la Biblia, estos son los 10. ¿El quinto cuál es? ¿Ah? ¿No? ¿No? No os he entendido, quiero decir. No robarás. No, ya lo he dicho, ¿no? Está equivocado. El quinto mandamiento, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. Y he dicho de paso, hijos, al padre y a la madre. No a la madre sola ni al padre solo. ¿Estamos de acuerdo, hermana Magdalena? A los dos. Quinto mandamiento. Vemos que tiene que ver con los hombres. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, será el sexto. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Aquí también podemos ver 2 partes en estas 7 frases. La primera funciona al revés. La primera tiene que ver con los hombres. La segunda parte tiene que ver con Dios. Es curioso, ¿no? No lo había visto antes. Vamos a empezar con la primera parte. Y podemos entender mejor lo que estoy diciendo. En esta primera parte vemos la misericordia de Dios para con los hombres, del Señor, de quien estamos tratando, para con los hombres. En el versículo 34 hemos leído y decía, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor está pidiendo por aquellos que le estaban maltratando. No sé cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso. Estamos hablando de clavar clavos. Estamos hablando de haberle puesto corona de espinas clavadas en las sienes. Estamos hablando de los latigazos con aquellas cuerdas. No voy a entrar en esos detalles, pero el Señor dijo, ten misericordia de ellos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pedía perdón por aquellos malvados que le estaban tratando y haciéndole morir. Pero le pide porque no entienden, no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que no sabían? No sabían que es necesario o era necesario que Él muriera. Dice, ellos no saben, Padre, que es necesario que yo muera para que ellos tengan vida. No saben que estoy haciendo provisión para sus propias almas. Padre, perdónalos porque no saben que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto. Ellos no saben que esto que hacen ha de repercutir en el mundo entero, desde aquí a antes y desde aquí al final de los tiempos. Ellos no lo saben, perdónalos. No saben que están ejecutando tu voluntad. No lo sabían. Algunos soldados obedeciendo a las órdenes de sus superiores. Ellos no comprenden, Padre, que yo estoy muriendo por ellos y llevo sobre mis hombros todos sus pecados. Nada de eso lo entendían aquellos que le estaban maltratando. Nada de eso. No tenían ni idea. Espero que nosotros podamos verlo cuando hablamos y pensamos, meditamos acerca del Señor Jesús y su muerte. Además de esta petición, se cumplía en ella lo que dice Isaías 53, puedo leerlo, el versículo 12, la segunda parte, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué estaba haciendo cuando él dijo, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba cumpliendo esta profecía. Orado por los transgresores. El Señor Jesús le encontramos orando por los transgresores. Y aquí vemos pues que el primer acto de misericordia fue para los hombres, hacia los hombres. Perdónalos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa perdónalos? Porque no saben lo que hacen. A lo mejor puedes sacar otras conclusiones de las que yo he dicho ahí. Pero nada de esto sabían ellos, los que le estaban maltratando. Nada de esto. El segundo acto de misericordia lo vemos en la siguiente frase. Esto lo encontramos en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso, esto lo he dicho cada vez, porque cada vez me acuerdo, los llamados, mal llamados testigos de Jehová. Ellos dicen, simplemente cambiamos la coma, y ellos dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No es lo que dice. ¿Por qué sería razonable pensar que el Señor dijera, te digo hoy? ¿No resulta una obviedad? Es obvio que era hoy. No era ayer ni mañana, era ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque así se tergiversa y la promesa no es inmediata. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero no fue lo que le dijo, no fue lo que le dio la seguridad de su salvación a aquel ladrón que estaba colgado, no sabemos si a la derecha o a la izquierda, a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy probable que los ladrones hubiesen conocido antes al Señor Jesús. El Señor Jesús hemos de tener en cuenta que era muy conocido. Quizá más de lo que él hubiese querido en algunos momentos de su ministerio. Porque él hacía algo y decía, pero no lo digas a nadie. ¿Y qué pasaba? Enseguida que salía y lo proclamaba, ¿no? Y a veces hemos leído que el Señor tenía que ir ya escondido porque ya había mucha gente. Las multitudes que le seguían, le conocían. Bueno, les dio de comer a muchos de ellos, ¿verdad? Al menos en 2 ocasiones registradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que cuando él dijo, el ladrón le dijo, le dijo reprendiendo a su otro compañero, ningún mal hizo, debía conocerle, más de cerca o más lejos. Quizá fuera uno de los que comieran entre los 5.000. Puede ser, no lo sabemos. Pero el hecho de que hubiese tanta multitud en ese espectáculo, y ya explicamos la semana pasada por qué se usa la palabra espectáculo. Nosotros la palabra espectáculo lo llamamos cuando van a un teatro, un concierto, yo que sé qué cosas, ¿no? Es un espectáculo. Pero la palabra espectáculo, que es la misma en griego, tenía que ver con algo inusual. Y pusimos el ejemplo la semana pasada. Cuando tú vas por la carretera y ves un accidente, seguramente no miras. Seguramente no haces como yo, ¿o sí? Está el guardia haciendo así y tú vas despacito mirando a ver qué ha pasado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque es un espectáculo. Espectáculo no tiene siempre que ver con un entretenimiento. Es algo curioso, algo anormal. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. No te digo, la multitud estaba haciendo. Inusual que a este hombre le crucifiquen. Mas ningún mal hizo. Mi pregunta es esa. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué le aseguró a su compañero? ¿Por qué le aseguró que ningún mal hizo? No digas nada porque nosotros estamos aquí porque estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. Pero no ha hecho ningún mal. ¿Por qué lo dijo? Tenía que saberlo. Tenía que conocerlo, no se lo inventó. La historia de
del ladrón siempre me conmueve. Y si tú lo lees detenidamente, te verás reflejada en él. Se refiere a su reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando vengas en tu reino. ¿De qué reino? ¿Te lo has inventado? No, no se lo había inventado. Él tenía que haber escuchado, o de referencia, o él directamente, tendría que haber escuchado que él era rey y tenía un reino. Y también este reino se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo, pero era rey. Entonces él asegura, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que eres rey y sé que tienes un reino. Si vemos un poco el cuadro, al principio este ladrón fue llevado como la mayoría de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Dónde va Vicente, perdón? ¿Dónde va? ¿Dónde va Vicente? No sé si lo he dicho bien. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? La masa. ¿Ah? Y hablábamos, ya por 2 veces nos hemos referido a las masas. Las masas son de lo más peligroso que hay en una sociedad, porque acaban haciendo pensar otra cosa de la que cada individuo podría estar pensando, y se dejan llevar por la masa. ¿Por qué hay tan poca gente que cree en Dios hoy en día? Creen en la religión, son religiosos, de esta religión, de aquella, de la otra. Vuelvo a decir, hermanos, la religión no salva a nadie. Dios no pide religiosos, pide hombres y mujeres que se entreguen a Él siendo pecadores. Y esos son a los que Él ama. A última hora hoy, eso es un paréntesis, pero a última hora, antes de venir, no he llegado tarde, he llegado a la hora, pero me he tenido que acelerar, porque mientras estaba orando, me ha venido un pensamiento que tiene que ver con algo que veremos esta tarde en el estudio, porque tiene que ver con escatología, ¿de acuerdo? Así que no lo voy a decir ahora. Si tienes interés, vente esta tarde, como las novelas, ¿no? Si quieres ver lo que sigue, tiene que volver a vernos, ¿no? Muy bien. Pero dice que en Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que él también estuvo involucrado. Él también se dejó llevar. Pero un momento, y eso es lo que tiene que hacer cualquier persona, yo estoy diciendo muchas veces, y lo creo de verdad, la gente hoy no piensa por sí mismo, piensa lo que dice la masa. ¿Qué dicen en la televisión? Y luego vas y hablas con ellos y te repiten lo que han oído en la televisión. ¿Pero eso lo piensas tú? Sí, yo lo creo. ¿Pero lo has pensado? No, es lo que dicen. Los que están en los colegios, van al colegio y dicen, no, pero es que ahí la evolución es clara, eso es una ciencia, eso es verdad. Y le preguntas, ¿pero tú lo has mirado por ti mismo? Ni los profesores, la mayoría, no lo han mirado por sí mismos. Aquí dice esto y esto es lo que tengo que enseñar. Es lo que me enseñaron y es lo que tengo que decir. Os he explicado alguna vez, ¿verdad? De aquel estudiante que teníamos era estudiante de biología. Y en el último curso, o sea que ya estaba avanzado. Y el catedrático, profesor, no lo sé, pero estaba dando la clase. Y en la clase dijo que en la evolución, tú piensas bien esto, también. En la evolución, las serpientes fueron mutando para convertirse en aves. Y les empezaron a salir las plumas y unas alitas muy pequeñas al principio, luego un poco más grandes. Qué bonito, ¿no? Parece hasta verdad. Pues no puede ser verdad. Entonces un estudiante le dijo, perdón, tengo una pregunta, profesor. Y el profesor, sí, dime. Y entonces se pone de pie y dice, es que no entiendo, porque si la evolución se basa en la adaptación al medio de las especies, no puedo entender cómo una serpiente puede sobrevivir con plumas.
Muy bien, siéntese, siéntese. Y siguió su clase, no tenía nada que ver con eso. Bien, al cabo de un rato en la clase, volvió a levantar la mano. Sí, sí, dime. Seguramente el profesor pensó que ya sería otra cosa, ¿no? Dice, es que estaba esperando una respuesta de usted, porque sigo pensando que las serpientes no pueden sobrevivir si tienen plumas, o si están empezando a salir plumas. Bueno, le dije antes que se siente. Y antes de acabar la clase, antes de acabar, dijo, voy a ver si me da una respuesta. Y lo pregunta otra vez. Sí, ¿qué quiere? Ya un poco con otro tono. Eso es lo que me explicó el propio estudiante. Pues que sigo esperando antes de que acabe la clase que usted pueda darme una explicación. Le dije antes que se siente. Y siguió. ¿Cuál es la respuesta? Este hombre no sabía la respuesta. Porque una serpiente con plumas no puede sobrevivir. ¿Verdad? Cuando hablaba esta semana, estaba tratando de dar testimonio, fui al de los oídos, ¿cómo se llama? ¿Oftalmólogo? No era un otorrino tampoco, era un audio no sé qué, los que ponen los aparatos. Por cierto, vuelvo a decir, me han dicho que puedo esperar. Así que, hermanos, los que habláis tan flojito tenéis que hablar un poco más fuerte. ¿Vale? Porque la culpa, yo le eché la culpa. Digo que tengo un grupo de hermanos que hablan muy flojito. Dice, ¿son de Sudamérica? Digo, sí, son sudamericanos. Es que ellos suelen hablar muy flojito. Ya tienen el oído acostumbrado a ese tono. Y entonces yo y digo, pues es verdad que no les tengo a veces decir que repitan, por favor, ¿qué has dicho? Al hermano, no voy a decir quién ahora, 2 veces le he tenido que decir por la misma cosa, perdóname, pero es que no te he oído. Ya me lo dijo un poco más fuerte y lo pude oír. Tengo un poco de deficiencia, sobre todo en este oído, pero no demasiada, porque si no él se gana la vida vendiendo audífonos, ¿no? Y me dijo, vamos a esperar al año que viene, volveremos a hacer las pruebas. Le digo, menos mal, estaba dispuesto a gastarme el dinero, por lo menos un año más ya no me lo tengo que gastar. Bien, admito que tengo un pelín de deficiencia, pero no tanto como para no oíros. Vale, dicho esto, sigo adelante con el mensaje. Pero lo que estaba diciendo, los 2 ladrones estaban injuriando al Señor Jesús, pero hubo uno que se dio cuenta, un momento, no te dejes llevar por la masa. Ten cuidado y piensa por ti mismo. ¿Por qué estás en la cruz? Y tuvo que decir lo que le dijo a su compañero. Yo estoy aquí porque me lo merezco, mal que me pese. Y él lo reconoció. Qué poca gente hay como el ladrón hoy en día. Nos van mal las cosas. Pensamos que la culpa es de los demás. Leemos en Lucas 23, 39 a 41. Y vemos cómo cambia la cosa. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, ahora ya uno solo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió a su compañero de fechorías. Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este no merece estar ahí, ningún mal hizo. Yo sí merezco, tú también. Pero ¿cómo te atreves a hablarle así cuando él está donde no debería estar? Esto tuvo que pensarlo él. Primero, como digo, llevándose por la masa, por la mayoría, por todo lo que dicen todos, ¿no? Y los sacerdotes y saduceos y tal y cual, los religiosos de la época. Los religiosos de la época. Empujando a las masas. Cuando dicen, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás, que suelten a Barrabás. ¿Qué dijo la masa? A Barrabás, crucifícale a este, suelta a Barrabás. ¿Por qué lo dijeron? Porque después vemos, también hay cosas que se refieren de una semana para otra, pero le estaban, cuando salieron de la crucifixión, la gente dice que salía golpeándose el pecho. No digo que fuera así, mea culpa, como los católicos, no. Pero se sentían culpables de lo que había pasado ahí. ¿Por qué? Porque entonces cuando salen de la masa, empieza alguno a pensar por sí mismo.
como digo y repito y repetiré siempre, yo veo a esta sociedad que no es capaz de pensar individualmente. Pensamos como grupo, como grupo. Muy mal. Estamos en una sociedad, sí, también. Estamos en una sociedad que no piensa. Si pensase, algunos tomarían alguna decisión. No digo ser creyentes o no, algunas otras decisiones. Tengo un yerno, el único que tengo, que vive en Estados Unidos con mi hija y 9 hijos que Dios les ha dado. Este hombre se ganaba bastante bien la vida en un hospital, estaba en el departamento de calidad y trataba con anestesistas, doctores, cirujanos, y él se encargaba de las reuniones. Él tenía la potestad de aportar alguna idea que tuviera y de preparar las reuniones y estar allí con ellos, y él era el jefe de eso. Ganaba bien, pero estaban empujando mucho, yo diría demasiado, pero claro, con las banderitas de los LGTB, HI, JK, LM, vale, ¿de acuerdo? Tenía que llevar como signo de aprobación una banderita. Digo, yo no voy a ponerme eso. Y los cambios de sexo. En un hospital que es una ciudad. Si queréis verlo en internet, es el hospital, ¿cómo le llaman? De Michigan, pero es universitario, creo que se llama. Michigan University Hospital, o algo así, no me acuerdo. Pero es lo más grande que hay en Michigan, y puede que en muchos otros sitios. Solamente te digo, para ir de un especialista a otro, de un sitio a otro, tienes que coger el autobús dentro del hospital. Inmenso. Bueno, pues él ha dicho, hasta aquí. Se acabó. Estaba viviendo bien, tenían una especie de, ¿cómo le llamarían? Tenían animalitos y todo, tenían un terreno grande, una casita muy maja, y cuidaban animales, tenían ovejitas, no muchas, no grandes, pero 4 o 5, tenían gallinas, tenían un huerto, tenían cerdos, también 4 o 5, y criaban y los vendían por carne. En fin, él dijo, vamos a vender todo, nos vamos a otro sitio. Buscó trabajo y se han ido. De aquí a allí había 6 horas, ahora están a 9 horas. Están casi al otro lado del estado del estado de Estados Unidos. Casi. Al lado justo del estado de Washington, no de la ciudad, que está, creo que es en Pensilvania, no me acuerdo ahora. Washington DC, que llaman. Es el Distrito Federal, también le llaman. Están en el estado, que está al otro lado de Estados Unidos. Está a 9 horas. Si contamos 9 horas, allí son ahora las 10 de la noche. De la noche de ayer. ¿Vale? Aún no han llegado a hoy. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque él ha buscado otro trabajo y ha encontrado uno ahí tan lejos como eso, y están viviendo en una casita de alquiler mientras venden lo otro, ¿no? Pero ¿qué le hace a un hombre tomar una decisión así? Primero, su fe en Dios. Segundo, el decir, esto no es la voluntad de Dios, no lo voy a hacer. Tercero, no me importa lo que pueda pasar, el Señor estará conmigo. Pero ¿cuántos, incluyendo creyentes, cuántos son capaces de pensar algo así? Tenemos miedo. ¿El Señor me va a abandonar? Y ellos han dicho no. Fueron para una entrevista, le aceptaron y está en proceso de aprendizaje de lo que va a hacer ahora, pero ganando bastante menos. Estoy diciendo que ganaba bastante bien, ahora será más normalito, no lo sé, no, a mí no me hablan de eso. Y no le preguntes a un americano cuánto gana. No te lo dirá ni muerto. Bueno, ni aunque lo mates. Muerto seguro que no te dirá nada, pero ni aunque lo mates. Nadie, 2 trabajando en el mismo sitio, no sabe cada uno cuánto gana el otro. Así mismo es. Hay otras cosas allí muy peculiares, pero esa es una de ellas.
Pero bueno, volviendo al punto. Yo veo que el ladrón pensó por su propia cuenta. Y él dijo, no, esto no está bien. En medio de la masa, de la tendencia, esto no está bien. Pues sí, él dijo. Y yo veo 7 cosas, otra vez, número 7. 7 cosas que el ladrón tuvo que creer por toda su historia, que no es muy amplia. Pero una, el ladrón le reconoce o se reconoce pecador ante Jesús el justo. 2, reconoce que merece el castigo que está sufriendo. Esto lo vemos claro, no me lo invento. 3, cree en la justicia de Jesús, mas este ningún mal hizo. 4, cree que Jesús le puede salvar. Acuérdate de mí, ¿verdad? Confía con su boca ante su compañero en lo que le dice. Él ningún mal hizo, nosotros estamos pagando la justicia, lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada. Así que él confiesa que el Señor Jesús es el santo, el justo. 6, cree en la resurrección. Acuérdate, ¿cuándo? Pues yo sabía que iban a morir en poco. 1 hora, 2, como mucho, 3, pero a las 3 de la tarde se acabó. Allí murieron. Pero él dice, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cuándo? Después de morir. Tuvo que creer en la resurrección. Y 7, cree que Jesús era rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 7 cosas que vemos que él creyó, aquel ladrón. Pero para creer y pensar y decidir, tuvo que pensar. Tuvo que pensar. Este es un claro ejemplo de salvación por fe, sin obras. Precioso. Ni la iglesia, ni el bautismo, ni las obras le salvaron. No tuvo tiempo de hacer nada de eso. No fue miembro de ninguna iglesia, no fue bautizado, y no fue justo porque se esforzó en ser bueno y entonces no tuvo tiempo de hacer nada, pero fue salvo aquel día, hoy. El Señor le dijo hoy. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue salvo, como todos debemos ser salvos, por la fe sola, sin obras de justicia, como nos dice Romanos. No, el Señor no le dijo cosas como, bueno, es posible que cuando venga en mi reino, pues yo me acordaré, creo que sí, ya veremos cuáles han sido tus obras, las pesaremos, como dicen algunos. Una vez le dije a uno, no, pero es que depende si has hecho más bien que mal. Digo, mira, un solo pecado pesa por todo lo que puedas hacer bueno. Esto ya no hay quien lo levante. No se puede equilibrar. Uno solo. ¿Cuántos fueron los pecados de Adán? Uno solo. ¿Y dónde nos llevó a todos? A la perdición. Un solo pecado. Y eso fue lo que le dije a este hombre. Digo, tú ya has nacido pecador. Has nacido con la tendencia a ir al infierno. Y Dios, porque no quiere que vayas, envía a su Hijo para que te salves. Entonces ya no depende de él ni de nadie. Depende de qué vas a hacer con Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Bien, no le dijo tampoco, bueno, te juzgaremos a ver si te lo mereces. Tampoco le dijo, creo que sí, es posible, como dije antes, que sí. Le dijo, de cierto te digo. Eso es certeza. Y dicho en la boca de Dios, es palabra, del Señor Jesús, es palabra de Dios. De cierto te digo. Si eso no se pudiera cumplir, el Señor Jesús a lo mejor sería la única mentira. Pero se hubiese dicho una mentira. ¿Tú crees que dice mentira? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿De acuerdo? Le hizo una promesa incondicional. Bueno, vamos a ver las pocas horas que te quedan, a ver si te portas bien y... No, le dijo, ahora mismo te lo prometo, te lo digo, te lo aseguro, con toda seguridad. Hoy estarás conmigo. ¿Os imagináis la bendición que obtuvo aquel ladrón aquella tarde?
pasó de muerte a vida eterna en un momento. ¿Por qué? Porque dejó de pensar con la masa y empezó a pensar por sí mismo. Consideró su situación. Esto es lo que la gente no hace. La gente piensa que es buena, no necesita a Cristo. Está equivocada. La Biblia lo dice, pero la razón también. Nadie puede decir que es suficientemente bueno para ir al cielo, para que Dios le perdone. ¿Quién puede decir eso? Nadie. No hay justo ni a un uno. Ni el señor papá que está en el Vaticano. Por cierto, esta mañana también, viniendo para acá, me vino al pensamiento. Digo, el Sanedrín era el consejo de religiosos. Ahí incluían los fariseos, saduceos, escribas, los ancianos. Todo eso eran el consejo religioso. No había otro, claro. Y yo digo, pues eso me recuerda al Vaticano. El Vaticano es como aquel Sanedrín judío. Eso pasaba también en la Inquisición, ¿no? Los religiosos se juntaban y condenaban a alguien. Y luego, como decíamos también la semana pasada, el ejército, ustedes se encargan. Nosotros le hemos condenado. Bueno, tanto el creyente como el incrédulo son o somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? No nos cansaremos de repetirlo. No sea que ninguno, pensando que ya es salvo, es justo. No, ha sido justificado, que es diferente. Hemos sido justificados por medio de la fe, pero no somos justos en nosotros mismos. Somos justos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, está entre Dios y nosotros, entre su santidad y nuestros pecados. Cuando vamos al Señor, aunque sea en oración, estamos yendo a través de Cristo. Y por Cristo, o sea, vestidos del Señor Jesucristo, podemos entrar en la presencia de Dios. No hay otra manera. Ninguno de nosotros tenemos potestad ni mérito suficiente para entrar al trono de la gracia por nosotros mismos. Ninguno. La diferencia entre un creyente y un pecador, ¿sabes cuál es? Que los creyentes ya no pecan. Iba a decir, ¿cuántos están de acuerdo? No, es igual. No. Somos pecadores. Ellos y nosotros. ¿Eres tú mejor que mucha gente de allá afuera? No. En muchos casos no. Ahora, ¿te quieres comparar tú con un asesino de 20 personas o de... Bueno, pues sí, sales un poco mejor parado, pero sigue siendo un pecador. Igual que él también es un pecador. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente? Que el creyente ha sido justificado. Es un pecador redimido y el otro es un pecador que está condenado. Esa es la pequeña, gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo eso basado en la Biblia. Si alguien dice, ¿dónde está eso? Podemos hablar luego. Pero esa es la conclusión. Este hombre obtuvo la salvación eterna estando al borde de la misma perdición eterna. La tercera y última cosa, tengo que acelerar. El Señor Jesús, en medio de la situación que estaba viviendo, en agonía, por favor, démonos cuenta que Él no estaba allí de recreo. Estaba agonizando. Su vida se iba a consumir en poco rato. Pero aún así, tuvo misericordia. Perdónales porque no saben lo que hacen. Al ladrón, te digo, iba a decir te prometo, no dice la palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Misericordia pura. ¿Qué es misericordia? Cuando recibimos lo que no merecemos. Cuando no recibimos lo que merecemos. La gracia es recibir algo que no merecemos. La misericordia es completamente al revés. Cuando Dios no nos da lo que sí nos merecemos. ¿Qué tuvo el ladrón?
¿Qué tuvo? Gracia y misericordia. ¿Sabéis por qué no sabéis qué decir? Uno dice misericordia, otro no. Recibió las dos. Por gracia fue salvo por medio de la fe. Y eso es la misericordia de Dios puesta de manifiesto. No se le dio el pago que merecía. Se le dio algo que no merecía. La salvación completa, el perdón de sus pecados. ¿Te parece? Recibió los dos. Pero ahora en esa misericordia infinita del Señor, ve a su madre ahí abajo. ¿Cómo estaría esta mujer? ¿Tú te imaginas a tu propio hijo clavado en una cruz, sangrante, gente insultándole, desnudo? ¿Tu hijo? ¿Tu único, joven todavía, 30 y algo de años? ¿Cómo estaría esta mujer? Además se le había prometido que él era el Hijo de Dios y ahora estaba en la cruz, sufriendo. Y cuando la vio le dijo: madre, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Es la tercera de esas frases. No debió ser poco el dolor de María viendo a su hijo en la cruz. Seguramente recordaba, no lo sabemos, pero es posible que recordara las palabras de Simeón cuando fue presentado el niño en el templo. Y una espada traspasará tu misma alma. Pobre mujer, tan bienaventurada. A todas las mujeres me llamarán bienaventurada. Y es verdad. Pero ahora aquella bienaventurada mujer estaba sufriendo lo indecible. Lo indecible. Cuando tenía 12 años, ¿os acordáis en la historia? Cuando tenía 12 años. Bueno, cuando nació, ya los pastores vinieron hablando de las maravillas que habían oído de aquellos ángeles. He aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. ¿Sabéis por qué celebro Navidad? A mí me importa poco que sea el 25 de diciembre, lo digo sinceramente. Me importa poco, pero sería absurdo que yo celebrara Navidad el 3 de octubre, yo solo, porque nadie lo comparte, ¿no? Así que me importa poco. Y porque me importa poco, sigo con el 25, pero a mí no me importa que fuera el 25. Yo celebro Navidad porque hubo un día. Los ángeles dijeron: nos ha nacido hoy. Eso es un hecho. Hoy. ¿Cuándo fue ese hoy? No sabemos. Pero hubo un día que nació. Y por eso lo celebro. Pero cuando nació, los pastores llegaron hablando maravillas de lo que habían oído. Y se nos dice, si lees el pasaje, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando tenía 12 años ya me iba a referir a esto. Cuando se quedó en Jerusalén, ellos se marcharon con toda la multitud, carros y tal, una caravana. Y bueno, ¿dónde estará? Bueno, estará en otro carro, con la familia tal o que. Pero ya se dan cuenta que no, lo buscan y no está. Y dicen: pues no está. Y se volvieron. ¿Y qué le vieron al Señor? Hablando con la gente, 12 añitos. No hay nadie con 12 años, ¿no? Con gente religiosa que había estudiado la ley, sacerdotes. Y este niñito hablando, y se quedaban maravillados: este hombre, este niño, ¿cómo sabe tanto? Bueno, es que él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasaba? Leemos allí también que ella, cuando vio lo que sucedía, guardaba todas estas cosas en su corazón. 2 veces lo dice. Ahora el hijo de sus entrañas pendía en una cruz. La gente se estaba burlando de él. Es fácil pensar que ahora tendría todas aquellas cosas en mente. Toda su historia, todos sus recuerdos viniendo a su cabeza. Los milagros que él había hecho, a los sitios que había ido, a la gente que había sanado. Todo eso estaría en el corazón y en la mente de aquella mujer, María. Jesús, entendiendo su situación, sabía que ella estaba sufriendo mucho.
Y en estas palabras, Madre, he ahí a tu Hijo, podemos ver la misericordia de aquel que estaba muriendo, también por ella. No se nos olvide, ella no puede salvar a nadie, ella necesita salvación. Habla de Dios mi Salvador. Ella necesitaba salvación, ella no nació sin pecado. Porque tenemos un problema. Si nació sin pecado, quiere decir que su padre no transmitió el pecado. Luego entonces, el padre, si no pudo transmitir el pecado, es porque tampoco lo tenía. Entonces él también tuvo que nacer sin pecado. ¿Me explico? Y entonces el abuelo también tuvo que haber nacido sin pecado, porque si no se lo hubiese transmitido a su hijo, y su hijo a María. ¿Me explico? Es lo más absurdo que se puede decir desde una iglesia. Y es un credo además. O sea, o lo crees o estás perdido. Es un dogma. Bueno, no estoy aquí para mencionar mucho la Iglesia Católica, pero yo espero que sea con el buen sentido, que podáis entender. Critico a la Iglesia Católica como critico a cualquiera que se aparta de la verdad, llamándose religioso. Pero la pregunta sería, ¿y por qué se la encomienda a Juan? Bueno, la Biblia no nos dice realmente por qué le dijo a Juan, pero yo creo que hay dos razones, y creo que concuerdan con lo que podemos sacar de la Biblia. La primera es que Juan era el apóstol del amor. ¿Quién podría darle más amor a su madre, cuidarla con más cariño que el apóstol Juan? Aquel que se reclinó, que estaba reclinado en la cena, en el pecho del Señor Jesús, cerca de su corazón, más cerca que ninguno. Pero la otra razón es que los hermanos del Señor Jesús, a los que podría habérselo dicho porque eran sus hijos, no se lo dijo. ¿Por qué? Porque no creían todavía. No podía dejar a su madre en las manos de sus hermanos que no creían en él. En Juan 7 nos habla de que sus hermanos no creían en él. Pero es curioso que en Hechos 1:14, después que el Señor murió, vemos que estaban con los 120 en el aposento alto, con María. Eso demuestra que después, cuando murió y cuando resucitó, ellos creyeron. Ellos creyeron en él. Posiblemente estuvieron en la ascensión del Señor Jesús. Después de ver todas estas cosas, creyeron. ¿De acuerdo? De hecho, alguno de ellos escribió algún texto bíblico en el Nuevo Testamento. Santiago y Judas. Bien. Quiero acabar con este pensamiento. He enfatizado la misericordia. Entre todo lo que he dicho, ha habido un hilo conductor que es la misericordia. La misericordia del Señor. Tuvo misericordia con lo que le estaban sacrificando. Tuvo misericordia con aquel ladrón. Tuvo misericordia con su madre. La misericordia de Dios. Nos dice el libro de Hebreos que Él puede compadecerse de nosotros. Hechos 2:17 dice, por lo cual debía ser, hablando del Señor Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, como lo fue, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Nos dice la Biblia que es nuestro hermano mayor. Ahora, en estas frases se deja ver claramente la misericordia del Señor. ¿Tú no lo ves? Misericordia del Señor hacia los hombres, su madre, los que le estaban sacrificando, el ladrón de la cruz. Pero hermanos, podemos acercarnos con confianza, nos dice el Señor, al trono de la gracia y encontrar misericordia delante del Señor. ¿Sabes una cosa? Cualquiera de nosotros puede encontrar misericordia gracias a su misericordia. Porque Él tiene misericordia de nosotros. También nos dice la Escritura, se acuerda de que somos polvo. Él sufrió en sus carnes
y puede compadecerse de nuestras carnes que sufren. ¿Sí o no? No importa cuál sea el sufrimiento. Él es misericordioso, pero también es fiel sumo sacerdote. Yo siempre he dicho, desde que lo pensé, claro, la obra de la redención, escuchad bien esto que ya acabo, la obra de la redención es mayor que la obra de la creación. A lo mejor no lo has oído nunca, no lo he leído en ningún sitio, simplemente conjetura, pensando, meditando, que es otra cosa que nos falta, pensar y meditar. ¿Y por qué lo digo? Por una cosa, en la obra de la... ¿Te imaginas la creación? Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y empiezan a salir animalitos, según el diseño que Dios tenía en su mente. Y salió el hipopótamo, el rinoceronte, el elefante, la jirafa, la oveja y todo lo que tú puedas imaginar en el mundo de la fauna, ¿verdad? Pero, ¿y cuando miras los cielos? ¡Qué inmensidad! Y eso que en las ciudades no se puede ver muy bien, pero sí podemos ver vídeos y fotos y tal, que dices, ¿cómo puede ser que hayan tantas? ¿Y sabes una cosa? Los grandes hombres, sabios, científicos y los grandísimos aparatos todavía no han llegado al final. Y dice, bueno, aquí ya se acaba el firmamento, ya no hay más. Aún no, y no sé si llegarán. ¿Y cómo puede ser que en toda esa inmensidad no haya gente como nosotros en otro planeta? ¿Alguien piensa que puede haber? Sí lo piensa. No, digo, de los que están aquí. ¿Alguien piensa? Claro que hay gente que lo piensa. Bueno, yo, como estamos hablando de pensar, yo no lo sé, pero yo pienso, luego existo. Y me da gracia porque existo, luego pienso. O sea que para eso existimos, para pensar. Yo pienso, tú has visto esas catedrales enormes, bonitas, con muchos detalles, en el tiempo de la Edad Media y de todo eso, ¿no? Esos edificios tan preciosos. ¿Por qué fueron hechos? Para la gloria de la Iglesia. Su poder, potestad económica, aquí estamos. He visto iglesias en pueblos que digo, pero si la iglesia es más grande que el pueblo. ¿Había tanta gente en este pueblo antes para que se metan en esta iglesia tan grande? ¿O era necesaria esa iglesia tan grande para los que vivían entonces en ese...? No, era para manifestar la gloria y potestad de la gran iglesia católica. Pues Dios lo hizo mejor. Hizo los cielos para poder escribir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú miras al cielo, por eso creo que lo hizo Dios, para que el hombre pueda mirar a las estrellas y las galaxias y las puede ver, y aunque tenga aparatos, y pueda maravillarse de la gran obra de Dios que hizo para recibir nuestra gloria, para que podamos decir, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Y qué sigue diciendo? Mi corazón, ¿qué? Gloria al Señor, que es tan poderoso, y ese poderoso es el que me ha salvado, el que tiene potestad para salvarme. Concluyo. En la obra de la creación estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creo firmemente. Cuando dijo, sea la luz, dice, aparezca la luz. Y apareció el que es la luz del mundo. Y el Espíritu dice que antes estaba sobre la faz de la tierra, o sobre la faz del abismo, perdón. Y Dios aparece en el principio como diciendo, todo lo ha creado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, la creación en otros lugares pertenece al Hijo, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué digo con esto? ¿Cuál es la comparable? Dios decía y era hecho.
ocurra esto. Y era hecho. Se hacía, ocurría. Dios tiene la potestad de que se haga aquello que Él dice. Solo. Esa es la potestad que tiene Dios. Con la redención, por eso digo que es mayor. El Hijo primero tuvo que engendrarse, venir a ser un poco menos que un microbio todavía, en el vientre de María. Él que era Dios. Tuvo que pasar por la lechecita y luego un poco de comida, el chichi que llaman algunos, para darle un poquito de alimento, y tenía que ir creciendo y tenía que esperar. ¿Cuántas veces hemos querido ser mayores cuando éramos jóvenes? Jovencitas. 18 a lo mejor, ¿no? Si tuviera 18, ¿verdad? Cuando tienes 18 dices, bueno, usted tiene 23, ¿no? Y cuando tienes 23 dices, tuviera 30. Cuando tienes 30, 30 y algo dices, ojalá tuviera 15. Nos conformamos, ¿cierto? Él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar a que fuera el tiempo para cada cosa. Él que había creado el tiempo, el sol y la luna, ahora tenía que esperar al tiempo. No fue a morir a la cruz cuando a él le apeteció. Tenía un día y una hora. No empezó su ministerio cuando él quiso. Él empezó cuando el que había venido para abrir el camino al Señor, Juan el Bautista, cuando él fue quitado del camino, él empieza su ministerio. Lo tuvo que esperar, ¿o no? Y tuvo que esperar el día y la hora en que habían de venir a prenderle, a juzgarle, a condenarle y a morir. Pero sabes que cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, estuvo separado del Padre. Cada vez que menciono esto me acuerdo de una cosa. Cuando él estaba delante de la tumba de Lázaro, él oró, levantando los ojos al cielo, y dijo algo así: Padre, yo sé que siempre me oyes. Porque la comunión entre el Padre y el Hijo fue eterna. No tiene principio. Y siempre había sido así. Pero cuando llegó la cruz, el Hijo tuvo que decir: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Hijo diciéndole al Padre: ¿por qué me has desamparado? ¿Te conmueve? Yo sabía que siempre me oyes, pero ahora el Señor Jesús tuvo que estar solo. Dios tuvo que apartar sus ojos, porque Él estaba lleno de pecado. Todos nuestros pecados estaban con Él. ¿Qué te parece? Y Él tuvo, ¿os acordáis en Getsemaní? Me estoy alargando un poquito, espero que no os moleste, pero cuando estuvo en Getsemaní, aparta de mí esta copa. Algunos entienden, si puede ser que no tenga que morir, Él vino a morir. Él vino a poner su vida. Ya estaba escrito además. No había otra alternativa. Le estaba pidiendo el Señor Jesús al Padre: Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa, que no tenga que morir. No. Estaba diciendo: si pudiera ser, si puede ser, pase de mí la copa de tener que separarme de ti, o tú tengas que separarte de mí y estar solo. Si pudiera evitar eso, es lo único que pido. Pero dice, no obstante, que sea tu voluntad, no la mía. Este Jesús murió solo en la cruz, por ti y por mí. Hermanos y amigos, Él sufrió por nosotros. Sin embargo, cuán pocos hay hoy en día que se dan cuenta. Cuán pocos. Yo quisiera preguntar, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que se da cuenta? Que deja de pensar un poco en lo que dicen las masas y piense por sí mismo en lo que Cristo hizo por ti. El ladrón de la cruz fue salvo aquel día, y tú puedes ser salvo hoy también, este mismo día. Mañana puede ser tarde.
Y no es miedo, es realidad. Y bueno, pero llevo tanto tiempo viviendo que ya ni me lo creo. Créetelo, hay mucha gente que tenía planes para mañana y hoy se ha muerto. Y bueno, porque serían ancianos. ¿Acaso no mueren jóvenes? ¿No mueren niños? Mañana puede ser tarde para ti. ¿A qué esperas para acercarte a Él y pedirle su misericordia? Señor, acuérdate de mí, que soy pecador, merezco tu castigo, no podré abrir la boca cuando me condenes y ya no tendré más remedio. Pero Dios te da la oportunidad hoy. Hoy has escuchado un mensaje de muchos, pero un mensaje que tiene que ver con hacerte pensar. Es lo que me gusta hacer. Se me olvidó quitar el volumen. Perdón. ¿A qué esperas para acercarte y pedir perdón al Señor? Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar tus pecados. Lo ha hecho conmigo, con muchos aquí, con otros muchos en otros sitios, y lo hará contigo. Si tú eres ya cristiano, a lo mejor estás andando fuera del Señor, fuera de la voluntad suya, y las cosas no te van como querrías. Bueno, he hecho lo que tendría que haber hecho antes. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿podéis agachar la cabeza un momento? Estemos orando unos por otros y por ti mismo. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera decir en su corazón: yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador? Yo no me puedo salvar, yo estoy condenado a muerte eterna. Si pasara hoy de esta vida, ¿qué sería conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? Yo quiero preguntarte, si estás pensando en lo que has oído, ¿podrías mostrar tu decisión o al menos tu deseo de conocer más acerca de este Jesús que murió por ti? ¿Querrías levantar tu mano para expresarlo? ¿Habrá alguien? Nadie te va a ver, no estamos aquí para avergonzar a nadie. Solo quisiera saber si hay alguien por quien podríamos orar para su salvación. Y también si hubiese alguien como cristiano, pero que sabe que no está andando tal como el Señor quiere, que abiertamente está en desobediencia, ¿querrías levantar tu mano para que oremos por ti? No tenemos por qué saber cuál es tu pecado, no tenemos por qué saber nada de ti. El Señor ya lo sabe, con tal que tú se lo digas para reconocerlo. Gracias, hermana, gracias. Puede bajar la mano. ¿Habrá alguien más? Señor, estoy fuera de la comunión contigo. Estoy andando según creo, aunque parece que no me importa mucho lo que tú dices. ¿Habrá alguien que reconoce algo así entre nosotros? Oraremos por quien levantó la mano. ¿Hay alguien más? Padre amado, venimos delante de ti y seguimos estando delante de ti, en tu presencia. Queremos pedirte por esta persona que levantó la mano. Es muy posible que estás tratando con ese corazón, así lo esperamos, por bien de esa persona y para la gloria tuya.
Queremos pedirte, Señor, que tú la bendigas en una forma inexplicable para ella. Queremos pedirte por algunas personas que sabemos que todavía no se han entregado a ti como Salvador. Te pedimos también por ellas, Padre. Pedimos que tu mensaje, tanto en este lugar como los que están viendo desde las pantallas, pedimos que haya también entre ellos alguien que se dirija a ti con arrepentimiento para su salvación o para restablecer su comunión contigo. Así lo pedimos, Padre, y así lo deseamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.